Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar con el subtema correspondiente a la clase del día de hoy. Con esta concluiremos la gran temática de El desafío de la gravedad, análisis del urbanismo y la arquitectura del clásico. Específicamente, el subtema del día de hoy habla sobre el declive teotihuacano y las características del epiclásico terminal. Esta clase es un tanto pesada en el sentido que vamos a ver varias, varios elementos, bastante información y bueno, voy a tratar de resumir lo más posible para que podamos abordar todo esto y la siguiente clase, de ser posible, ya iniciemos con nuestra nueva temática. Bueno, el punto número uno, perdón, es que platicaremos de forma muy general las tipologías arquitectónicas desarrolladas específicamente en el clásico y lo que es el epiclásico del altiplano central. Ahí tenemos una imagen de el sitio al cual ya no pudimos ir, que es el sitio arqueológico de Cantona en Puebla, el cual tiene ciertas características que van a ser muy generales en el momento en el cual se desarrolló, que se le conoce como las culturas o las ciudades del epiclásico. El epiclásico va a ser un término utilizado por los arqueólogos exclusivamente para el altiplano central. Y esta coincide con el último periodo del llamado clásico terminal. Pero está mal, es incorrecto emplearlo en otras regiones culturales. Vamos a explicar un poco eso. Primero, entender esto de la tipología arquitectónica. Ustedes me dirán, oye Daniel, ¿y por qué esto no lo vimos mucho antes? Porque creo que primero tenían ustedes que tener un bagaje visual, un bagaje conceptual para poder hablar un poquito más de este tema, ya que voy a mencionar algunos elementos tipológicos arquitectónicos que aún no hemos visto. ¿Ok? En verde estoy señalando yo, aquí voy a poner mi plumita. En verde estoy poniendo aquí los diferentes espacios tipológicos arquitectónicamente hablando. Estamos hablando de los espacios religiosos, espacios administrativos, habitacionales, astronómicos, de comercio, funerarios e infraestructura hidráulica y defensiva. Al hablar de los espacios religiosos tenemos que entender que existen diferentes componentes edilicios en los conjuntos religiosos. Recuerden que la mayoría de los sitios que hemos visto, prácticamente los vestigios y las restauraciones han sido en torno a los núcleos cívico, religiosos, administrativos. ¿Ok? O sea, estos espacios en donde se concentraba el poder. Hablando de los espacios religiosos, tenemos 4 tipos: templos, adoratorios, altares y juegos de pelota. Los templos son como este tipo, que es el Templo del Sol en Palenque, en donde es un edificio sobre un basamento. Y para poder llegar al templo necesito unas escalinatas. Esas son las características principales para identificar cuál es un templo. Por lo general, en la zona maya, los templos aún están de pie. Sin embargo, prácticamente en el resto de de todas las regiones culturales mesoamericanas, los templos han desaparecido y solo quedan los basamentos, mal llamadas pirámides, recordando que las pirámides son realmente edificios troncopiramidales. ¿Ok? Entonces, eso es un templo con sus diferentes monumentalidades, proporciones, diseños, etc. Luego tenemos los adoratorios. Por lo general, los adoratorios se caracterizan porque su planta es circular, sobre una plataforma, y en uno de sus extremos tiene escalinatas. Y en la parte de arriba, bueno, un edificio. ¿Ok? Considerando este tipo de tipología, creo que el que todo el mundo ubica es este edificio que se encuentra en el metro Pino Suárez, que es un adoratorio.
Por lo general los cuerpos cilíndricos se relacionan a la adoración del dios Ejecatl. Por lo tanto, este es un adoratorio de Ejecatl. ¿De quién? De los mexicas. E indicaba las afueras de la ciudad, que hoy en día es donde se encuentra el metro Pino Suárez. O tenemos este otro adoratorio que se encuentra en Malinalco, que literalmente fue tallado sobre la piedra. Ya en alguna otra clase habíamos mencionado que, por ejemplo, en el interior es un espacio circular y que 2 veces al año la iluminación entra por este acceso e ilumina la banqueta ceremonial que se encuentra al interior. Este, por ejemplo, es otro edificio, se llama Calixtlahuaca, el sitio arqueológico, y como podrán ver es una sucesión de cuerpos circulares, y por un lado tenemos las escalinatas sobre una enorme plataforma. Y arriba, bueno, pues tenía algún elemento, seguramente como una cubierta de paja, de madera, etcétera. Vamos a encontrar muchos adoratorios, por ejemplo, en la cultura mexica, que en breve vamos a ver ya en algunas clases, a Quetzalcóatl y Ejecatl. Ahora, los altares por lo general se encuentran en la parte central de las plazas. Por ejemplo, aquí, esta es la plaza del llamado Conjunto del Sol. De hecho, la fotografía está tomada desde la llamada Pirámide del Sol. Ok, este es el Micaotli o Calzada de los Muertos. Hacia acá está la Pirámide de la Luna. Hacia allá está esta foto, obviamente no, hacia allá se encuentra lo que es el río y la ciudadela. Y este elemento se le llama altar. Ok, el altar puede tener escalinatas de sus 4 puntos cardinales. Puede tener alguna construcción en la parte superior, los vestigios de una construcción. Puede tener una estela, como es el caso de este, que además se ven 2 etapas constructivas. Este es un altar que se encuentra en Xochicalco, que en breve veremos. Hay otros géneros, por ejemplo, perdón, antes de pasar a los otros géneros, el juego de pelota. ¿Qué pasa con el juego de pelota? De hecho puse ahí un asterisco. El juego de pelota resulta que tiene diferentes interpretaciones, porque a lo largo de la historia fue teniendo diferentes usos o diferentes fines. En breve, de hecho, las 2 siguientes diapositivas hablan sobre el juego de pelota. Continúo hacia los espacios administrativos, que de hecho ahí tienen un doble asterisco, porque lo quiero relacionar con los palacios. Al hablar de espacios administrativos hay que entender que va a existir una dualidad y una relación entre los espacios administrativos y los espacios de vivienda de la alta jerarquía. Vamos a tener que los espacios de aduana, de tributación, los espacios en torno al gobierno, a la justicia, etcétera, van a estar muy cercanos o hasta mezclados con espacios de vivienda de altos sacerdotes, de la nobleza o hasta del mismo gobernador. Y es aquí cuando vamos a tener complejos que se van a caracterizar en su mayoría por tener patios al interior, como por ejemplo cuál, y les voy a nombrar algunos que ya para este momento ustedes tendrían que tener el bagaje y saber dónde se encuentran esos edificios. Por ejemplo, el Palacio Mahler, que se encuentra en Tikal, el Palacio de Palenque, el Palacio del Gobernador, que vimos en Uxmal, el complejo del Cuadrángulo de las Monjas, que también vimos en Uxmal. Y por lo general estos espacios, me voy a permitir aquí dibujar. Vamos a dibujar en planta. Este es un muro, este es otro muro. Aquí hay un muro, vamos a llamarle un muro medianero, y vamos a tener diferentes habitaciones de un lado a otro, para que se entienda la distribución espacial de estos espacios. Vamos a tener aquí lo que sería un acceso, otro acceso, otro acceso, y así de ambos lados. Aquí, bueno, ya lo cerré.
Entonces, si se fijan, es una serie de habitaciones perimetrales en torno a un muro medianero, un muro central. Entonces, cada uno de estos espacios genera una habitación o un cubículo específico, me salió latín, perdón, específico, y se constituyen en lo que serían crujías. Recordemos que si viéramos un corte en el área maya en este sentido, veríamos que arriba hay una bóveda maya, otra bóveda maya, el famoso muro medianero, y bueno, el acceso de este lado y el acceso de este otro lado. ¿Ok? Podemos tener variantes, como por ejemplo, voy a dibujar aquí otro, va a ser más pequeño. De hecho, ya me equivoqué ahí, olviden este dibujo feo. Acá podría haber habitaciones de este tipo. De hecho, voy a dibujar uno horrible, pero bueno. Quiero que vean cómo de pronto son 3 habitaciones en donde hay un espacio previo y al final hay otro espacio. Por lo tanto, podríamos hablar que son habitaciones con 2 espacios específicos. E igual, por lo tanto, genera 2 crujías y tiene 2 bóvedas. Por lo general, hoy en día estos están llenos de murciélagos al interior. La vivienda, como la vivienda maya, que vamos a ver en la siguiente clase, bueno, la vamos a mencionar realmente. Los temazcales y los baños, que vamos a mencionar también más adelante. Los temazcales los han de conocer, que son estos llamados baños de vapor, en donde uno entra y bueno, son como si fueran los conocidos baños turcos, en donde a través de piedra muy caliente, agua y hierba se genera en un espacio muy pequeño a manera de un iglú, no estoy diciendo que sea un iglú. La gente entra con muy poca ropa o desnuda y empieza a purificar la piel y el organismo a través de estos vapores, etcétera. Y los baños, que son como grandes albercas, ¿ok? Los espacios astronómicos subterráneos, aquí me equivoqué, aquí tendrán que ser superficiales y subterráneos, que ya los hemos mencionado. Espacios de comercio, mercados y puertos, los vamos a mencionar más adelante. Espacios funerarios, infraestructura hidráulica y defensiva, ambos los vamos a mencionar más adelante. Calzadas, drenajes, albarradones, que son diques, acueductos, torres, murallas. Las torres, como por ejemplo el del Palacio de Palenque. ¿Okay? Y vamos con el juego de pelota. El juego de pelota es una gran incógnita en el sentido de que a ciencia cierta no se sabe cuál era la función específica de cada una de las ciudades. Lo que es un hecho es que el desarrollo del juego de pelota tiene un origen olmeca en torno al año 3000 antes de Cristo, o sea, es muy antiguo. Sin embargo, recordemos que en el 3000 antes de Cristo están los primeros vestigios, pero el desarrollo como tal urbano ya lo hemos platicado, que es del año 1200, cuando surgen los olmecas propiamente. Entonces estamos hablando que en torno al año 1400, 1200 antes de Cristo ya había infraestructura específicamente para este tipo de rituales. Encontramos juegos de pelota desde lo que es Centroamérica hasta lo que es Arizona, Nuevo México. Vean cómo de pronto fue una infraestructura muy realizada a lo largo y ancho de todo el territorio mesoamericano, Aridoamérica y Oasis América. Quiero que ustedes vean aquí, hay diferentes cortes de canchas. Ninguna cancha es igual, puede ser similar, pero por lo general se constituyen de 2 cabeceras, una cabecera norte y una cabecera sur, una calle, que es esta parte más estrecha, y a los lados vamos a tener estos taludes que pueden estar coronados por un paramento. En este caso ahí está un paramento, talud, paramento, y aquí un marcador, que es un anillo. ¿Ok? Tiene diferentes formas, no todos los juegos de pelota tienen anillos, otros se perdieron, otros nunca tuvieron. Hay muchas historias.
Lo que se sabe es que sí, de un lado estaba jugadores de hasta 10 competidores, del otro lado 10 competidores, y quizás la versión más acertada no es específicamente la de meter este balón de hule en el anillo. Muchos, o hay teorías que se creen que la intención era evitar que el juego cayera que la pelota cayera al piso. Otros era que, a manera de una guerra, por ejemplo, este equipo le fuera quitando territorio con el dominio del balón a los jugadores rivales, hasta que de pronto llegan a la otra cabecera. En fin, hay diferentes tipos de hipótesis, ninguna es certera, ninguna es totalmente oficial. Hay diferentes tipos de diseños en la cancha de juego de pelota. Por ejemplo, este que es el más grande juego de pelota que está en Chichén Itzá, después platicaremos de él. Vean cómo el acceso es acodado para llegar a la cancha. Y la gente no crean que se encontraba sentada aquí, no. La gente se encontraba en lo alto de los linderos o de las cabeceras, en donde muchas veces podían poner hasta templos. Aquí tenemos 4 tipos de canchas. Por ejemplo, este es en Cantona. En Cantona se han encontrado hasta 25 canchas. Esto es en Tajín, esto es en Uxmal y esto es en Oaxaca. Vean cómo hay diferentes tipos de diseños, pero en general tienen sus cabeceras, su calle central, y en el caso de Uxmal aquí tiene anillos, pero estos nunca tuvieron anillos. Vean cómo hay una cierta similitud entre estas canchas del Epiclásico y esta cancha de Tajín. La idea de tener este talud y de tener un paramento vertical, estas esquinas que le dan estructuración al elemento. Y este es muy interesante porque está ahogado, realmente está bajo el nivel general del entorno y tiene esto que parecen graderías, pero no, es el diseño realmente del talud. En fin, hay una diversidad. Podemos ver en estas dos esculturas mayas a un noble jugando el juego de pelota. Entonces se le ha relacionado también que era un juego de la élite. ¿Qué función tenía? ¿Qué simbolismo? Insisto, fue cambiando a lo largo de la historia. Lo que sí se entiende es que nunca fue un juego popular, algo así como el fútbol, no. Fue algo de la alta jerarquía, o para ceremonias religiosas, ceremonias astronómicas, ceremonias de guerra, que muchas veces se creía que en tiempos de paz este juego también venía a sustituir estos elementos de guerra y tener cautivos. Existe la idea de que al ganador o al perdedor se le decapitaba o se le sacrificaba. No hay ningún hecho específico que así lo señale, ningún elemento. Los códices son muy ambiguos en ese sentido, y también se cree que pudo haber tenido un significado del bien y del mal, del día y la noche, etc. Entonces tiene una gran cantidad de significados. Quiero que pasemos a esto de la llamada cultura del epiclásico. ¿Qué rayos es? Quiero que primero veamos esta cronología. Aquí tenemos los 3 horizontes culturales y estábamos viendo el gran clásico, entendiendo que en este elemento amarillo tenemos a Teotihuacán, que va a encontrarse hasta el año 650, que este año es el 650, va a corresponder al apogeo de Teotihuacán. Y justamente en este clásico tardío va a comenzar el declive y colapso paulatino de Teotihuacán. ¿Ok? Hasta llegar al año 900 o el año 1000, cuando se está desarrollando un periodo llamado epiclásico, que cambia las características específicas culturales del clásico al posclásico, que vamos a ver en la siguiente clase, y surge los que se autonombraron como grandes herederos de Teotihuacán, que son los toltecas, pero de esos vamos a hablar después. Quiero que nada más ustedes asimilen o entiendan la relación con la región maya. Tenemos aquí al Petén,
que para el año 300 después de Cristo va a comenzar a influir a prácticamente toda la región maya, tierras centrales, tierras altas y tierras bajas del norte, a un proceso que se le llama panmayanización, y esto va a durar entre el 300 al 400 después de Cristo. Por lo tanto, lo maya del Petén se va a comenzar a influir mediante el comercio a toda la región maya. En torno al año 400, del 400 al 500, Teotihuacán se convierte a través del comercio en la gran cultura que va a influir a toda Mesoamérica, incluyendo la región maya. Por lo tanto, la zona maya, que ya estaba caracterizada por una arquitectura original del Petén, comenzó a mezclarse con estas influencias teotihuacanas. ¿Ok? Años después, en torno al año 550, va a haber algo que se le llama un hiatus, que es un momento en donde en las tierras centrales no hubo un crecimiento. De hecho, se detuvo el crecimiento comercial, arquitectónico, y comenzó paulatinamente a despoblarse las tierras centrales. Y prácticamente todo el desarrollo maya, del clásico en torno al año 500 al año 1000, se va a centrar en las tierras bajas del norte, en toda esta parte. ¿Ok? De hecho, vamos a encontrar en el 600 a Palenque como parte de las tierras centrales, quizás como uno de los últimos, de las últimas grandes culturas. Pero en las tierras bajas del norte vamos a encontrar todo lo que habíamos visto, el Puc, Chenes, Río Bec, etc. De hecho, la cultura maya como tal se debilita en torno al año 1200, teniendo a Chichén Itzá y a Uxmal como las últimas grandes ciudades y culturas de la zona. Y ya cuando llegaron los españoles en torno al año 1521, que de hecho no son españoles, son castellanos, porque tal cual como España no existía todavía, existía la corona de Castilla. Entonces, cuando llegaron los castellanos, resulta que ya no había ningún grupo poderoso maya, existían puros caciques mayas, ¿no? Esto lo vamos a platicar sobre todo en la siguiente clase. El colapso y el abandono de las tierras centrales se va a dar después del año 1000, y quiero que vean este mapa cronológico, en donde quiero que vean además cómo cada uno de esos colores nos están indicando las diferentes culturas que les he dicho. En la parte superior vienen las regiones, ok, Petén, Usumacinta, Motagua, todo lo que habíamos visto, y vean cómo Palenque se vuelve esta gran región, gran cultura todavía dominante en las tierras centrales. Pero después del año 1000 prácticamente va a quedar en abandono todas las tierras centrales, y se va a concentrar prácticamente lo maya en la parte norte. ¿Ok? Eso lo podemos ver en un mapa que vamos a ver a continuación. Nada más quiero especificar entonces, el epiclásico se le va a conocer al clásico tardío, que coincide con el declive y la decadencia de Teotihuacán, caracterizándose por una inestabilidad política, social y cultural, una gran movilidad demográfica. Se establecen grupos del norte, ahorita explico eso, se conforman estados hostiles, de hecho se conforman ciudades-estado muy hostiles, y se fortifican, se dispersan, y comienza, al caer Teotihuacán, el apogeo de otras culturas. Insisto, el epiclásico solo es del altiplano central, para nada se relaciona con los mayas. Pueden ver cómo los mayas tienen una relación cronológica totalmente diferente. ¿Ok? Vamos a ver qué es esto del epiclásico. Primero, en este mapa estamos viendo en verde la gran influencia comercial cultural de Teotihuacán, que se encuentra en el altiplano central, con ciudades como Tula, Xochicalco, Tehuacán, Cacaxtla, Cholula, y con un comercio como Conteúl, Tajín, Monte Albán. Podemos ver aquí costas de Guerrero, costas de la región de Michoacán,
podemos ver en la parte norte de Veracruz lo que es la Huasteca, podemos ver la región olmeca y la relación con el sur de la región maya. ¿Qué pasa? ¿Por qué comienza el declive teotihuacano? Resulta que en torno al año 600, varios factores ambientales, porque tengo que decir que además la región de Teotihuacán era una región boscosa, pero la gran tala hizo que la zona quedara hoy en día sin árboles. Un cambio en el clima, en general el año 600 después de Cristo en todo el mundo se mostró condiciones climáticas complicadas, un cambio político y social en el gobierno de Teotihuacán hizo que entonces la cultura entrara en una crisis de fertilidad, crisis de agricultura, crisis comercial. Tanto fue que se dice que la misma ciudad al final fue incendiada y abandonada. Estamos hablando del año 900 después de Cristo. Entre el 600 y el 900 vamos a encontrar varios tipos de gobiernos. Van a ocultar edificios de otras épocas o de otros gobiernos, como es la gran pirámide de Quetzalcóatl, la cual van a ocultar. Y vamos a comenzar a tener ciertos cambios. ¿Qué cambios van a hacer? Entre ellos, del norte van a venir unos grupos llamados otomís y otros grupos llamados toltecas chichimecas, que son grupos que en un principio eran nómadas. O sea, eran grupos que no tenían la cultura teotihuacana y que eran un tanto tribales, eran guerreros, eran un tanto bárbaros. Y ellos comenzaron a ocupar poco a poco el territorio del altiplano central. Eso es uno. Resulta que varios grupos comienzan a abandonar la ciudad de Teotihuacán, entendiendo que la población de Teotihuacán, que además tenía en torno a 250,000 habitantes, lo cual eso era mucho más que otras ciudades europeas. Nada más para que se den una idea, Ciudad Universitaria tiene una población flotante de 300,000 personas. Entonces era una ciudad enorme Teotihuacán. Muchos de estas personas teotihuacanas habíamos dicho que eran una mezcla de muchas culturas. Muchos se iban a Teotihuacán a vivir y a tener familia ahí, y entonces se hizo multicultural Teotihuacán. Paréntesis, Teotihuacán es el único sitio arqueológico que no tiene un juego de pelota. ¿Por qué? Ese también es uno de los misterios. Se cree que en torno al recinto ceremonial habían varios barrios mixtecos, barrios totonacas, barrios etcétera, y que estos barrios pudieron tener juegos de pelota improvisados, pero no estaba dentro de la idea o de la cultura teotihuacana el tener un juego de pelota. Curioso, ¿no? Bueno, entonces varios grupos rivales comienzan a aumentar en la zona, y entonces hay una gran movilidad de personas. Estas personas comienzan a refugiarse en sitios elevados y que se encuentran además en ciertas rutas comerciales. De hecho, en este mapa podemos ver cómo al disminuir la influencia teotihuacana resurge la influencia zapoteca, ahora también llamada mixteca, la influencia totonaca. Vemos cómo las tierras centrales comienzan a abandonarse poco a poco y comienza un apogeo de las culturas de las tierras bajas del norte. Surge por aquí una cultura llamada los pipil, los cuales van a comenzar a irse hacia Centroamérica, y por aquí se desarrolla otra cultura que se llaman los olmecas xicalancas. Los olmecas xicalancas son un grupo que se originó en la región olmeca, pero ojo, no son los olmecas, y esta cultura se va a caracterizar por tener influencias de la cultura maya y se mezcló con influencias de la cultura teotihuacana. Por lo tanto, los olmecas xicalancas va a ser una cultura que va a habitar en el altiplano central y se van a convertir en rivales comerciales y militares de Teotihuacán. Quiero que vean estas ciudades del Epiclásico. En punto rojo estoy poniendo
Cholula, Teotenango, Xochicalco, Cacaxtla, Cantona, que van a ser ciudades que ya existían, pero van a tener su apogeo en torno al año 600 al año 1000, y van a ser pobladas en su mayoría por olmecas xicalancas. ¿Ok? Estos olmecas xicalancas van a tener ciertos elementos que van a hacerse evidentes en su arquitectura. Antes de cerrar este primer parte de la clase, nada más quiero explicar brevemente qué onda con Cholula. Cholula es una ciudad viejísima, del preclásico, del año 1100 a.C. Por lo tanto, sabemos que tenía una influencia olmeca. Esta ciudad, que se mantuvo viva todavía hasta la llegada de los españoles, pero ya muy mermada, se consideró como una ciudad mítica por los mexicas. Más adelante platicaré eso. Se le llamaba Cholula, con doble L, Cholula. ¿Ok? Resulta que los cholultecas tuvieron una gran influencia en la zona hasta que se debilitaron y los olmecas xicalancas sometieron Cholula y bueno, y las demás ciudades. Cacaxtla, que era otro de los sitios que íbamos a visitar en nuestra práctica de campo, se vuelve en esta capital de las ciudades del epiclásico de los olmecas xicalancas. Además hay que recordar que estos olmecas xicalancas nunca tuvieron ni un imperio ni una cultura fortalecida, en el sentido de que cada una de sus ciudades eran ciudades-estado. Acuérdense, las ciudades-estado son ciudades que pueden tener mismo tipo de cultura, pero que son rivales entre ellas y que tienen a su propio dios y a su propio gobernante, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a dejar esta primera parte de la presentación y continuamos en una segunda parte. Gracias.